Ahora sí arrancó. Bienvenido, Julián. Muy contentos de tenerte por aquí para hablar del tema de ambidiestrismo. Estoy con personas de EPM, de Corona, de Darwin Energía. Entonces, adelante, te vamos interrumpiendo a medida que vamos teniendo preguntas, Juli. Listo, perfecto. Entonces, mil gracias por la invitación. El objetivo básicamente es poner en la mesa unas buenas prácticas para que puedan activar estas conversaciones de empresas ambidiestras en sus compañías. Y este conocimiento o estas prácticas que vamos a poner en la mesa vienen desde dos fuentes. Una, desde el estudio y la investigación rigurosa que llevamos haciendo ya unos 10 años sobre el tema de empresas ambidiestras. Esto puede ser una teoría inventada o creada por Roadmap. Esto viene de dos profesores, uno de la Universidad de Stanford y otro de la Universidad de Harvard, que empezaron a hablar de esto más o menos en los 80 o algo. Nosotros lo que hemos hecho es estudiarla, investigarla y traerla muy al contexto latino. Y a partir de ahí, pues es que hemos elaborado nuestro portafolio de productos y servicios. Y esa es como la segunda fuente de las buenas prácticas. Y la primera es todo el tema de una investigación, estudio riguroso del tema. La segunda es desde la experiencia y la puesta en la mesa de compañías, unas con muy buenos resultados, otros proyectos de pronto con mucha oportunidad de mejora, pero al final del día sí con una serie de oportunidades con unos aprendizajes importantes, y es un poco lo que decanto acá en esta charla con ustedes. Estas son las compañías con las que hemos trabajado, no me voy a detener mucho, pero estas empresas son las que nos dan la tranquilidad de poder estar aquí en la red poniéndole estos temas en la mesa, y desde acá es donde viene el tema de las experiencias. Estas compañías las hemos aproximado al tema de ambidiestrismo, unas con más rigurosidad que otras. Esto al final del día también va muy alineado con la estrategia y el gobierno que la compañía tenga respecto al tema de crecimiento e innovación. Entonces, unas lo apropian en su totalidad, otras más bien van apropiando partes, y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Listo. Ahí me están escuchando y viendo bien, ¿cierto? Perfecto, Julián. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno, como les planteaba ahorita, cuando la empresa se aproxima al tema de empresas ambidiestras, de pronto más por la moda del concepto, ahí de pronto hay unos riesgos, y nosotros desde la experiencia lo que hemos validado es que la empresa que se aproxima a esta práctica de gestión, con unas razones y un entendimiento que está determinado uno por el conocimiento ya de todos, y es, hombre, hoy los entornos son cada vez más volátiles, son cada vez más inciertos, lo que en la literatura y con toda seguridad en muchas partes escuchamos como entornos VUCA. Pues viene una primera razón, y es yo cómo aprendo, yo cómo manejo mi negocio, lidero mi compañía en un mundo donde la incertidumbre es lo que prima, ¿cierto? Donde ya no tengo todas las claridades hacia adelante para tomar decisiones. Y este tema y este entorno VUCA pues está generando algo, y es que compañías estén viniendo a perturbar a los jugadores establecidos y a sectores en su totalidad. Entonces viene un Google y perturba a un General Motors, ¿cierto? Una empresa que venía del motor de motores de búsqueda, un negocio de publicidad, y hoy está en la industria automotriz, poniendo una nueva forma creando una nueva forma de jugar en el negocio. Viene un Airbnb y perturba a un Marriott y al sector de la hotelería en general, le pone unas nuevas reglas para jugar. Y pues aquí viene una primera pregunta de esta charla, y es que cada uno de los asistentes y quien la está viendo luego grabada y se pregunte de dónde vendrá la disrupción, o de dónde estará viniendo lo que puede perturbar o desacomodar su negocio. Y aquí, sin temor a equivocarme, lo que venga a perturbar su negocio no va a venir del jugador que usted conoce, va a venir de jugadores emergentes donde están llegando a solucionar el mismo problema que usted soluciona hoy como compañía, pero con diferentes modelos de negocio. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de una autora, Rita McGrath, que es una profesora de estrategia e innovación de la Universidad de Columbia, y ella plantea que el hielo se derrite por los laditos, el hielo no se derrite por el centro. ¿Esto qué significa? Y es que los modelos de negocio de empresas establecidas hoy no van a ser amenazados o no van a ser vulnerados por compañías que ustedes conozcan, incluso de igual o un tamaño superior. Van a ser vulnerados es por empresas que hoy están entrando por los laditos, cogiendo de a poquito
una serie de clientes sobresaturados, una serie de clientes que hoy llamamos no consumidores, que de pronto para el jugador establecido no son clientes para tener en cuenta, porque a lo mejor no marginan lo que es o no, ¿cierto? No tienen las características o el perfil de cliente que para el jugador establecido es el cliente ideal. Y estos que vienen por los laditos empiezan precisamente por ahí. Y en la medida que van entrando, van poniendo en la mesa unas soluciones cada vez más desarrolladas. Incluso los clientes hoy establecidos de la compañía de ustedes o de las compañías que hoy lideramos empiezan a migrar hacia esas soluciones. Entonces aquí hay una primera invitación y es entender desde dónde nos va a venir la disrupción. Ok, y una forma de empezar a entenderlo es empezar a apropiar el tema de ambidiestrismo, porque como vamos a ver ahora, el tema de ambidiestrismo nos implica no solamente revisar y estar pendiente o cuidando el negocio del hoy, sino estar pensando en el negocio del futuro y también, en la medida que yo pienso en el negocio del futuro, identificar quién es el jugador que en el futuro me puede a mí generar algún impacto. Listo. Aquí, de pronto, para complementar, pues también por el espacio que tenemos hoy, aquí en LinkedIn tengo un artículo que se llama cómo identificar la fecha de vencimiento de su modelo de negocio, porque hay algo, jóvenes, y es cuál es la diferencia entre el modelo de negocio de ustedes y de un yogur. Y es que el yogur tiene fecha de vencimiento y se le ve. El modelo de negocio también tiene fecha de vencimiento, sino que no se le ve. Entonces, uno qué señales debe revisar en el entorno para poder anticipar cuándo el modelo de negocio está llegando a su fecha de vencimiento. Y este es un primer punto de, venga, si esto es lo que estamos entendiendo en nuestra compañía, este modelo ambidiestro puede aproximarse y puede ser una forma de usted empezar a gestionar estos entornos buca y estos jugadores que vienen de forma sorpresiva como a meterse en mi negocio, por llamarlo de alguna forma. Listo. Recordemos Tremendo que cualquier... mensaje. Listo. Perdón, Carlos, ¿alguna pregunta? No, qué tremendo ese mensaje de que nuestro negocio, el modelo de negocio también tiene fecha de vencimiento, pero no se le ve. Pero no se le ve exactamente. Vos en la tapa del yogur sale vence 12/03/24. Uno dice, Alice, no tengo que comer antes de la fecha, pero el modelo de negocio, los que estamos aquí no sabemos cuándo, pues sabemos que se va a vencer. Y es un Oye, poco Julián, ni modelos de negocio que son supuestamente tan estables como por ejemplo el de EPM con el tema de generación de energía, ¿cierto? Y las fuentes que están tan establecidas en el tiempo, pero ahora que estamos en esquemas de autogeneración, en esquemas de energías renovables, pues todo eso impacta el modelo de una forma dramática. total. Y porque es que hay incluso el mismo cliente empieza a entender nuevas formas de consumir o apropiar ese servicio, ¿cierto? Pues el cliente empieza a preguntarse y es, vení, ¿no habrá una forma diferente y mejor de yo solucionar mi problema? ¿Tengo que estar solamente con lo que EPM o Corona o cualquier otra compañía me ponga en la mesa? Porque también recordemos que el cliente se va cada vez informando más y hoy con lo digital, pues el cliente va apropiando unos comportamientos digitales que uno de ellos empieza a estar más conectado con el mundo y al estar más conectado, pues eso lo hace formularse más preguntas y al formularse más preguntas, pues nos empieza a cuestionar más el negocio del hoy. Listo. Y ahí donde el tema de ambidiestrismo pues también ayuda mucho, ahorita hablaremos de eso un poco. Ahora, este tema de los entornos buca, entonces nos empieza a dar un mensaje y es que el juego nuevo empieza antes de terminar el viejo y es que hay compañías que me dicen, no, Julián, espérate, primero organicemos la casa y luego pensamos en futuro y resulta que mientras que organiza la casa, ese futuro ya llegó, entonces la empresa siempre es como entre, ¿será que redacción o será que sí o será que no? Y por eso es que el tema de ambidiestrismo invita a que paralelamente vamos manejando los dos mundos, el mundo del hoy y la construcción de ese futuro. ¿Por qué? Porque este juego nuevo, pues en la medida que empiezan a entrar estas señales, en la medida que el entorno me empieza a como invitar a cambiar, pues cada vez es más urgente cambiar. Y resulta que cuando se va volviendo urgencia, resulta que cuando el tiempo va avanzando y yo no estoy haciendo los cambios necesarios, luego la capacidad para cambiar o para innovar se va a disminuir. Eso es cierto, eso es como inversamente proporcional y es entre más urgencia tenga yo de hacer cambios porque ya me cogió la tarde o porque me di cuenta tarde de cómo se estaba moviendo el mundo, pues más urgente, más rápido tengo yo que, o sea, menos habilidades voy a tener para pensar y para responder, entonces termino reaccionando. Aquí hay Juli, algo, dime. entonces
perdóname ahí, pues porque me parece clave. Aquí voy a mencionar aquí una conversación que teníamos Sebastián y yo ayer, y es, no importa que la empresa sea joven, ¿cierto? O sea, por el contrario, si es joven, empiece con este paralelismo, este ambidiestrismo desde ya. O sea, porque seguramente las empresas jóvenes dicen, no, primero organizo la casa y después me le meto al futuro. Es lo que te entiendo. O sea, Así es es. necesario arrancar con ambos de una vez. No importa que la empresa sea joven. Así es, Carlos, porque es que el tema de ambidestrismo eso no está relacionado ni con tipo de empresa, ni tamaño, ni sector. Todas las compañías deberíamos apropiar el mundo, como la práctica de gestión de ambidestrismo, y más una empresa pequeña donde hoy estas empresas tienden a acelerar o se escalan rápidamente, o cierto, o llegan unos, o sea, ingresan unos dineros de inversionistas, fondos de capital, todo este tema de venture capital, o cuando EPM o Corona, ustedes como el Éxito van, invierten en startups o en emprendimientos para escalarlos y acelerarlos, pues esa compañía usted la acelera, pues esa compañía luego entra en modo de listo, ¿y qué más hago diferente? Entonces, por eso es que es estar como en esa conversación de estar explotando y explorando, porque si bien un emprendimiento, una empresa pequeña tiene que acelerarse para poder llegar como a ese modelo de negocio ideal. Recordemos que una startup o un emprendimiento no es una empresa pequeña, sino una empresa que está buscando el modelo de negocio ideal para poder escalar. Una vez lo encuentra, viene la pregunta y es listo, pues yo cómo me mantengo vigente, porque si yo ya lo encontré, con toda seguridad otro jugador también lo va a encontrar. Ok, entonces yo creo, Carlos, que Súper, ahí es como súper. importante el mensaje que da, si es, venga, esto no es ni para un tipo de empresa, ni para medianas o pequeñas o grandes, esto es para todo el mundo. Ahora, Listo. aquí algo Tiene importante. levantada, perdona, Juli, tiene levantada la mano Sebastián y Luis luego de Sebas. Bienvenido, Adelante, bienvenido. Sebas. Bueno, sí, gracias Carlos por comentar el tema. Sí, porque uno de los problemas que nosotros hemos venido encontrando es que, listo, somos una empresa pequeña, por lo tanto, digamos que siempre lo que busca una empresa pequeña es rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. E intentar como incursionar en nuevos mercados, en nuevas líneas de negocio. Obviamente eso, digamos que conlleva pues como a disponer unos recursos de la compañía hacia eso, pero sabiendo que los recursos son tan limitados, ¿cómo hace uno para darle esa intención a esos recursos como para que decir es, como para decir en verdad esto es lo que nosotros necesitamos hacer, cómo intencionar esos recursos, sabiendo que no, Vale. uno al principio solo piensa en necesito rentabilidad para poder crecer? Vale, Sebas, ve, yo ahí de pronto haría una precisión, y al menos desde la experiencia también como en mentoría con pequeños negocios o pequeñas compañías, incluso en los primeros momentos, más que rentabilidad es liquidez, ¿cierto? Porque también como estamos creciendo, a lo mejor el modelo de negocio que tengo hoy todavía hay muchas oportunidades para pulirlo, pero lo que más me interesa es que haya liquidez, es decir, que haya unos flujos de caja, porque eso también me demuestra que el mercado está generando tracción sobre mi modelo de negocio, ¿cierto? O sea, eso demuestra que la propuesta de valor que esa empresa pequeña está poniendo en la mesa es atractiva y que el cliente está dispuesto a pagar por ella. Así aún, o sea, así todavía internamente los márgenes no sean los que yo espero, ¿cierto? Hombre, es que mi contribución EBITDA de pronto no está en el nivel que yo sueño, pero sí debes estar más pendiente de que hay liquidez, porque esa liquidez es la que va a permitir ir terminando de encontrar el modelo de negocio ideal, que claro, ya luego vendrán conversaciones de márgenes, y eso lo vamos a ver más adelante. Y si de pronto ahorita que me decías que viste la charla de David, la empresa, los indicadores cuando está en el modo de explotación, desde el punto de vista financiero, son indicadores diferentes a cuando está en el modo de exploración. Entonces, si tu empresa, oye, listo, hoy tengo unos recursos, pero debo asignarlos de la mejor manera, uno lo que invitaría ahí es, los va a asignar para escalar o para crecer, porque hay empresas que cogen los recursos y los llevan a ese crecimiento, es decir, a inversiones en activos fijos. En cambio, hay otras que dicen, no, yo esto es para escalar y los activos los voy consiguiendo con aliados o con terceros, pero yo voy a escalar los invierten en conseguir más clientes. ¿Sí me explico? Entonces ahí mira que viene la decisión, porque uno diría, una empresa pequeña en el tema ambidiestro es, hombre, en el explotar, venga, busquemos cómo tener los activos o los recursos que yo necesite, pero en el explorar, venga, cómo estamos invirtiendo esto en traer más tracción para poder yo llegar al modelo de negocio ideal y a partir de ahí ya con más tranquilidad, con unos márgenes
seguir pensando en crecimiento, pero yo invitaría de pronto a la precisión y es más que rentabilidad y liquidez. Y yo le escuchaba hace un tiempo a un señor, a un empresario, me perdonan la palabra, como dicen aquí en Antioquia, uno de los cacaos, y es, hombre, las empresas se quiebran es por liquidez, no por rentabilidad, ¿cierto? Entonces yo eso me quedó grabado y eso fue quizás la mejor clase de finanzas en 5 minutos que de pronto no había visto en el MBA, pero y es, uy, estar pendiente, la rentabilidad es importante, pero en un momento de crecimiento o una empresa nueva, venga, yo cómo genero liquidez, cómo genero caja. Listo, no sé si ahí de pronto logro aterrizar un poco la pregunta y Luis, entiendo, también tenía otra inquietud. Sí, Luis también tiene. Bueno, Adelante, no, Luis. yo no aspiro a que me des una respuesta, pero las empresas como EPM, que son bastante complejas pues, por su tamaño, buscan el orden desde lo tradicional, ¿cierto? O sea, desde los procesos, desde los cargos, las responsabilidades, y eso trae detrás una rigidez compleja. Buscando esa sostenibilidad a futuro desde la opción de explotar y explorar, pues entonces cuando uno empieza a decir, bueno, voy a empezar a explorar frente a esos cambios que voy declarando, aquí es cómo construyo esos escenarios de exploración, pero que hagan sostenible la organización desde su operación. No sé si soy claro, porque en la medida que se declaran procesos, roles, responsabilidades, etcétera, pues la organización es muy rígida, ¿cierto? No se me salga desde el cuadrito que yo le demarco, ni desde su rol, ni de su responsabilidad, ni desde su cargo, ni desde su proceso. Pero tengo que darme la oportunidad de explorar y entonces ahí es cuando yo debo decir, bueno, hacer unas declaraciones que me permitan, llámense escenarios o llámense formas de hacer, que me permitan trabajar en esa exploración y que lo que yo logre de esa exploración lo pueda incorporar rápidamente en la organización para hacerlo sostenible. Sí es, sí es. Luis, ese es y ahí dijiste algo muy clave y voy de pronto como a aterrizar en dos cosas. Lo primero, y es que la organización, o sea, la explotación nos debe de una u otra forma dar el derecho a pensar en exploración. ¿Listo? Porque si yo no tengo unos negocios hoy sanos, pues va a ser muy difícil que tenga espacio y recursos para pensar en el futuro. Ahora, ¿por qué uno dice, pero entonces Julián, o sea, y ahora nos dijiste que ese paradigma de después yo primero organizo la casa y luego pienso en futuro, y es que es donde viene como el reto de empresas ambidiestras, y es, debo tener el negocio sano hoy, pero paralelo debo identificar, como dices tú, Luis, unos escenarios o en mi lenguaje, o como hablo yo con mis clientes, unas áreas de oportunidad, y resulta que esas áreas de oportunidad, lo que yo identifique allí, debo volverlo rápidamente a explotación. Por eso es que, y ahorita vamos a ver un grafiquito de cómo se comporta una iniciativa, o sea, cómo se mueve el mundo ambidiestrismo en el día a día de la compañía, y es los proyectos que yo voy explorando, los debo traer rápidamente a la explotación, para que la explotación tenga un flujo que me dé a mi tranquilidad y me gane el derecho a que me den más recursos para explorar. ¿Sí me explico? Pero por eso es que las dos deben convivir, porque también cuando la empresa se queda solamente en cuidando el negocio del hoy, en la explotación, a veces se queda muy en eficiencias y todos sabemos que, listo, la innovación de mejora continua, todo el tema de eficiencias, el mejoramiento continuo de procesos es importante, sí, pero allí no está el crecimiento. Allí está la eficiencia durante un tiempo, pero allí no va a estar de la No, y compañía se que va a ser agota, diferente totalmente y se se agota en agota. las organizaciones. Y se agota porque uno puede bajar costos y gastos infinitamente, eso tiene un límite. Uno no puede decir a partir de hoy el salario de mis profesionales es cero porque baje el gasto, no, eso tiene un límite. Entonces, por eso es que es importante que la exploración sea como lo que va oxigenando las rutas de crecimiento de la compañía. Listo. Aquí jóvenes, rápidamente para explicar esto es cómo uno identifica desde ese entendimiento del entorno lo más pronto esas señales de irrupción para que el modelo ambidiestro empiece a actuar lo más pronto posible, que no empiece a actuar cuando ya puede que sea tarde, ¿cierto? Sino que empiece a actuar con cierto nivel de anticipación. Aquí, como les digo, en LinkedIn, incluso cuando Carlos comentaba el artículo mío de empresas ambidiestras en LinkedIn, en el grupo que ustedes tienen en LinkedIn, yo allí les socialicé ese tema de las 18. Bueno, no, uno de caminos de crecimiento, pero hay otro
que explica un poco un ejercicio de yo cómo identificar estas señales para yo insertar las capacidades de ambidiestrismo antes de que sea demasiado tarde en la compañía. Y esto, muchachos, una forma también de explicarlo es cuando usted lo invitan a un asado. Si usted llega demasiado temprano, a usted le va a tocar ensuciarse con el carbón, le va a tocar incluso terminar de ir a comprar las cosas que el anfitrión cuando fue por la tarde no encontró en el supermercado. Entonces, ve, vení, mientras que yo voy aquí terminando de organizar la casa, anda vos y trae cervezas que cuando fui no había, no andaba vos y terminá de comprar X o Y cosas. Y entonces, pues, llegó muy temprano. Pero tampoco llegar demasiado tarde al asado donde ya la carne buena se acabó, donde ya no está, donde ya se acabó el trago y donde los que bailan bueno ya se fueron a rumbear a otro lado. Entonces uno como que dice, venga, ¿en qué momento llego? Y es un poco la invitación y es en qué momento la empresa es más oportuno llegar al momento ambidiestrismo, para no llegar demasiado temprano, porque a lo mejor aquí incluso ni siquiera la compañía sepa qué es eso, y tampoco llegar demasiado tarde al asado donde ya no valga la pena estar y donde quizá ya fue tarde hacerme la pregunta. Listo. Entonces esto es importante y empezar como desde esas señales del entorno, yo cómo voy identificando la fecha de vencimiento del negocio. Ahora, Julián, qué pena. Dime. Ahí antes de que avances, ¿cómo montar en el bus a los directivos? Porque digamos que, como decías, están organizando la casa y están súper preocupados por organizar la casa y todo lo que se presente en ventas, pues prácticamente a eso hay que tirarle y prácticamente dejan anulado pues que el resto de la gente piense en otra cosa que no sea producción para poder recoger los frutos inmediatos. ¿Cómo hacer que esta gente nos monte en el bus? Listo. Hay como varias cosas. ¿Quién preguntó? ¿Alejandro o Carlos? Alejandro, sí, señor. Alejandro. Sí, hay como varias cosas, hombre, y de la experiencia uno, y es, por más que las teorías hablen de compromiso de la dirección, simplemente mire la agenda de su jefe o la agenda del presidente o del gerente, y si en esa agenda mínimo el 10% de la semana el hombre no está sentado en temas de crecimiento e innovación, pues ese personaje hay que retarlo, ¿cierto? Y a lo mejor no está siendo sano para el negocio, porque un gerente que hoy mínimo no gaste el 10%, invierta, perdón, el 10% de su tiempo en conversaciones de futuro y de crecimiento, pues está poniendo en riesgo el negocio. Ahora, ¿cómo invitarlo? Y es un poco lo que viene acá, y es uno cómo empieza a instalar en esos equipos directivos o invitarlos a que se estén cuestionando permanentemente tres cosas. Uno, y es, venga, ¿cómo nos hacemos más diversos? ¿Cómo nos empezamos a combinar con compañías, con proveedores o con mismo, ¿cierto? Con unas personas diferentes a las cotidianas? Porque aquí también los equipos directivos y en términos generales ya como humanos, tendemos a hablar o tendemos a acercarnos con el que piensa lo mismo, el que le gusta el mismo equipo de fútbol, el que lee los mismos tipos de libros, el que ve los mismos tipos de películas. Y aquí la invitación es cómo empezamos a combinarnos con redes diferentes. Entonces tome ese gerente y lléveselo para un hackathon de emprendedores o lléveselo para una aceleradora de compañías. Incluso dígale, venga, trabaje aquí una semana, no trabaje allá encerrado en la oficina o no trabaje encerrado en la casa, ¿cierto? Y expóngalo en unos entornos diversos para él, que al principio se va a sentir incómodo, pero es también una forma como de empezar a invitarlo a que valide la velocidad con que se está moviendo en otras partes el modelo de negocio o los productos o servicios donde lidera. Lo segundo es, hombre, estamos claros en las tendencias, y será que los supuestos que ese equipo directivo formuló la estrategia hace 6 meses o hace un año siguen siendo los supuestos hoy. Y aquí viene, por eso es que es importante, y es estar muy atentos en cuál es la dirección de las tendencias, qué está pasando por fuera. ¿Será que el modelo de negocio ya se está aproximando a fecha de vencimiento, sí o no? Y lo tercero es desaprender, que aquí, Alejandro, es quizá lo más retador que he visto yo en las compañías, y es la humildad y la curiosidad de los directivos o de los profesionales que hoy están en los negocios, porque les cuesta reconocer
que los paradigmas que tienen ya no son vigentes o ya no son útiles frente a las nuevas preguntas que hace el mercado. Hace un tiempo leí un artículo que sacaba el director de Confama y citaba a un filósofo contemporáneo y decía, los directivos que están buscando constantemente nuevas respuestas a las preguntas de siempre evolucionan, avanzan, pero los directivos que más que buscar nuevas respuestas formulan nuevas preguntas son los que revolucionan y evolucionan su organización. Y este revolucionar, yo estar haciendo no tanto buscando nuevas respuestas, sino nuevas preguntas, que es más retador, es lo que implica ese desaprender. Y para eso se requiere un nivel de humildad y curiosidad tremendo. Y hay otra práctica, si una es, hombre, mire la agenda de este gerente y mínimo el 10%, ojalá más debe estar en conversaciones de crecimiento. 2, llévelo a unos entornos diversos donde él mire, venga, cómo se da la velocidad en otros mundos. A mí hay mucho empresario que me dice, ve, voy para Israel o voy para Silicon Valley, y yo le digo, listo, ok, vaya, es muy interesante, pero ¿con qué intención va? Porque si va sin una intención, usted va a terminar yendo a una feria de la ciencia, simplemente más grande. Pero si usted va con la intención de, venga, cómo son las dinámicas de pensamiento, cómo son las dinámicas de trabajo que se dan en esos entornos, va a ser una visita muy fructífera para venir y traer nuevas conversaciones a la compañía. Listo. Otro elemento es, esté validando continuamente las tendencias y es, venga, equipo directivo, ¿será que los supuestos sobre los cuales tenemos la estrategia construida siguen siendo válidos o no? Y tercero, venga, desaprendamos. Y aquí, pues, una forma de hacer práctico el tema de humildad y curiosidad, y es qué tanto ese directivo o qué tanto ustedes como líderes se distancian de la operación del día a día del negocio y lo ven como un tercer observador. Y aquí, jóvenes, yo la mejor explicación o el mejor ejemplo que he encontrado, respetando las orientaciones religiosas que tenga cada uno, y es, si ustedes leen varios de los evangelios o pasajes bíblicos, Jesús, cuando iba a tomar una decisión importante, este personaje primero se retiraba a la montaña o al mar. Se iba solo, sin apóstoles ni nada, y cuando se iba solo, y cuando ya tenía la reflexión o la decisión, volvía y se encontraba con la gente. Pues el hombre se aislaba. Y yo dije, bueno, madre, ¿qué nota eso? Y los gerentes deben aislarse continuamente, o ustedes como líderes deben aislarse, o sea, tener unos momentos de aislamiento del negocio para poder verlo desde afuera. No sé, Alejandro, primero, pues, sí, espero haber aterrizado un poco la pregunta y ahí también me van excusando si me estoy extendiendo mucho, pero también entenderán que uno se emociona hablando de las cosas que le gustan a uno. ¿Listo? No, ahí estuvo muy bien, Julián. Muchas gracias. Listo. Bueno, y entrando ya entonces en el segundo punto, algunas buenas prácticas sobre empresas ambidiestras. Pues aquí lo primero que quiero invitar y es, hombre, la innovación como palanca de crecimiento debe gestionarse equilibradamente. ¿Qué significa equilibradamente? Y es que en la medida que la compañía va identificando oportunidades de crecimiento, debe ir incorporando capacidades de innovación. Porque hay empresas que se aproximan al mundo de la innovación y al todo el tema ambidiestrismo como llamemos muy balanceadas hacia un lado, y es, se van unas a, hombre, tenemos mucho por donde crecer, pero trabajan poco las capacidades, o se centran en capacidades, en entrenar a la gente, formarla, darle talleres, ¿cierto? Desarrollar como todo el tema, llamemos de cultura o de entrenamiento, de formación, pero se olvidan de por dónde van a aplicar todo eso. Entonces empiezan a dar estos dos momentos, un momento de frustración, y es cuando tengo muchas capacidades pero no hay dónde aplicarlas, y piensen un poco, y es traer a Messi o a Ronaldo a jugar en un equipo colombiano. No va a decir equipos para no herir susceptibilidades, pero el equipo que lo pongan, ese hombre se va a frustrar, ¿cierto? No va a encontrar con quién. O se va al extremo donde hay tantas oportunidades, pero con bajas capacidades, que nos llamamos de ansiedad. Piense usted en un Renault 4 de estos que recoge mercados en la minorista, en una autopista de estas en Estados Unidos o en Europa, qué sé yo, donde uno puede andar a 150, casi a 200, y usted con un Renaultcito 4 que anda a 20, pues la ansiedad de todo lo que puede hacer lo va a abrumar. Por eso es que uno del tema de empresas ambidiestras también invita como a ese equilibrio, y es, en la medida que yo voy
en la medida que vamos trabajando las capacidades, vamos paralelamente desarrollando, identificando el potencial. Y una forma de volverlo realidad es trabajar el modelo ambidiestro, porque en la medida que yo voy identificando dónde explotar, voy paralelo identificando dónde explorar, y las capacidades que desarrolle deben servir para los dos mundos. Ahora, vamos a ver en un momento que las capacidades que yo necesito en explotación son diferentes a las capacidades que necesito en exploración. Listo. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud o de pronto o Juli, continuamos. no sé si ahí me apresuro mucho yo a preguntarte o a que me ratifiques qué porcentaje de ese portafolio o de capacidades están en el uno y en el otro. Listo. Normalmente, mira, desde la teoría se habla de un 70 en explotación y un 30 en exploración. Y ese 30, Carlos, en exploración se divide más o menos 20 en temas adyacentes, temas que están con cierta distancia del core, pero todavía muy cerca, pues, pero también con cierta cercanía a lo que la compañía sabe hacer, y 10% en cosas totalmente disruptivas o transformacionales. Entonces uno dice, listo, venga, listemos el portafolio de iniciativas que tiene la compañía, y la teoría dice que debe estar un 70 en explotar y un 30 en explorar. Desde casos colombianos, porque nosotros como Roadmap tuvimos la oportunidad en 2015 de diseñar, Ruta N diseñó un programa que se llamó Gestores de Innovación, y nosotros en esa primera versión, que luego ya se construyeron otras, diseñamos la metodología para aproximarse con el sistema de innovación, más o menos 400, 500 compañías, no recuerdo, y allí nosotros entrenamos a unos consultores que iban a estas compañías. Nosotros cuando hacíamos la medición de las iniciativas de innovación que estaban saliendo, el 95-97% de las iniciativas eran explotación, porque también viene un tema, y es que a veces las empresas cuando se aproximan al tema de innovación, se aproximan con la mentalidad de, uy, venga, tengo que desatrasarme, tengo que ponerme al día, y eso es pura explotación. Pero una vez se ponen al día, como no dejaron de pensar en futuro, cuando salen a la calle se dan cuenta que siguen, o sea, que siguen atrasados, porque, cierto, es como una ruedita en hámster, que empiezan a trabajar tanto en el hoy, pero se olvidan de mirar por dónde van a crecer, que cuando salen a la calle se dan cuenta que tienen que volver a hacer cosas diferentes porque ya el mercado se les movió, ¿cierto? Ya el mundo se les movió. Entonces, Carlos, desde la teoría de 70 y 30, pero desde la realidad colombiana, al menos en la pyme, es un 95-5. Y ya en empresas grandes o con algunas que hemos trabajado, uno empieza a identificar un 80 y un 20 más o menos. ¿Listo? Perfecto, perfecto, gracias. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de innovación que se dan en un tema ambidiestro? O sea, es que la definición realmente de ambidiestro es sencilla, y es innovaciones del explotar, son innovaciones como mejora continua, extensiones de línea, hombre, entonces saqué el teléfono versión 10, saco el teléfono versión 10.5, 11, 11.5, 12, o nuevos productos o nuevos procesos, ¿ok? Aquí en las extensiones de línea, algo importante, y es, a veces me dicen, Julián, pero es que venga, yo estoy incorporando unas capacidades de investigación y desarrollo fuertes. Sí, pero el cliente está percibiendo esa nueva propuesta de valor, o simplemente el cliente está pagando por un producto con unas prestaciones adicionales, pero la experiencia del cliente es la misma, el modelo de negocio es el mismo, sí, todo es lo mismo. Entonces estamos en el mundo explotar. Nos concentramos en nuevos productos o nuevos procesos, y como decía ahorita Luis acá, cuando uno se concentra mucho en esta parte que es importante, porque esto pues le da salud al negocio, pero esto se agota. Y cuando uno piensa en exploración, entonces uno piensa en nuevos modelos de negocio, incorporación de nuevas tecnologías, pero que la tecnología termine generando un modelo de negocio, una experiencia de cliente diferente, o que la apalanque significativamente a la que generó hoy, o cuando creo nuevas compañías o nuevos negocios, que aquí entra pues mucho un tema que también ya hoy se maneja mucho en el país, y es todo el tema de emprendimiento corporativo, de los corporativos relacionándose con empresas emergentes. Listo. Ahora, ¿qué define? Intraemprendimiento, Juli. Y el intraemprendimiento, sí, sí, claro, claro, que son como esos negocios que surgen dentro de la compañía, o que incluso van a poner a la empresa a jugar en otras
en otros mercados o con otro tipo de soluciones, ¿cierto? Ahora, lo que define que esté en explotación o exploración finalmente es qué tan cerca o lejos estoy del core. ¿Y uno cómo define eso? Pues nosotros lo que hemos encontrado son 4 preguntas que ya vamos a entrar en ellas. 4 preguntas que si usted las hace sobre el portafolio de proyectos que tiene hoy, rápidamente va a saber si está en explotación o en exploración y qué gestión darle. Listo. Entonces, para terminar esta primera parte del concepto, como a modo resumen, y es la media naranja, o sea, aquí la pareja ideal son los dos, ¿cierto? No es ni quedarnos en uno en explotación o quedarnos solamente en exploración. El reto es que convivan los dos. Y ahorita vamos a ver un poco cuáles son esas características que deben convivir al interior de la misma casa. Listo. Entonces, cuando la empresa dice, ok, ya entendí que es ambidiestro, es un modelo de gestión que me puede aproximar a ese crecimiento y ayudarme a seguir siendo relevante, viene el montaje del proceso de innovación. Y yo respecto al proceso, desde la experiencia, lo que invito a las compañías es no se deje llevar por modas, o sea, no se deje llevar por métodos. Que hoy la moda es Design Thinking, pero que ya la moda es Scrum, o que ya la moda es, no sé, la metodología o la herramienta X o el método X. Eso es importante, pero establezca primero los fundamentos. Y esta frase a mí me encanta y voy a tomar, pues, y voy a pedirme el permiso de leerla, y es: por lo que respecta a los métodos, puede que haya más de 1 millón, pero los principios son pocos. El hombre que entiende los principios puede escoger eficazmente los métodos. El hombre que pone a prueba los métodos, ignorando los principios, seguro tendrá problemas. Desde la realidad con las compañías que veo, que a veces nos concentramos más en los métodos, entonces está la herramienta de moda, entonces venga, incorporémosla, venga, traigamos un consultor, o venga, entremos a la gente en esa herramienta de moda. Ya salió otra. Entonces son como saltando de herramienta en herramienta y a veces no se han sentado a establecer cuáles son los fundamentos de un proceso de innovación, sea para el explotar o sea para el explorar. Y los fundamentos son 4. Y aquí sí, de forma categórica les digo algo: pongan en la mesa la herramienta que consideren, la más moderna que sea. No, es que a mí me gusta mucho Design Thinking, a mí me gusta Stage and Gate, a mí me gusta innovación abierta, a mí me gusta Lego Serious Play, a mí me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, gústele cualquiera. Pero esas herramientas terminan aterrizadas en 4 fundamentos. Esté continuamente identificando oportunidades, esté continuamente generando ideas de cómo aprovechar esa oportunidad diferente y mejor. Vaya a esas ideas, incúbelas o experimentelas lo más rápido posible, al menor costo posible, que es un poco, Carlos, lo que me comentabas al principio de la charla, lo que están haciendo en el éxito. Y acelere, es decir, busque que eso sea rentable, punto. No se concentre en la herramienta de moda, utilícela, cualquiera le va a servir. Esté más pendiente de tener estos 4 procesos, estos 4 fundamentos en la mente y en el corazón de sus colaboradores. Y desde la experiencia, sin temor a equivocarme, les aseguro que el proceso empieza a fluir a una velocidad diferente si usted lo entiende de esa forma. Porque cuando nos quedamos es entendiendo una herramienta en particular, pero no el fundamento, ahí es donde dice la frase, y es: usted empieza a tener problemas y se empieza a ir por las ramas. Esto aquí nos concentra y nos mantiene enfocados, sea en el explotar o sea en el explorar, pero hombre, cualquier iniciativa que venga para la explotación o para la exploración, pásela por esos 4 momentos: oportunidad, ideación, incubación y aceleración. Listo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por mi lado, perfecto. ¿Alguna mano levantada? Si no, me van contando. No, vamos bien, muchas gracias. Listo. Son las 4:24, Carlos. De pronto me tomo unos minutos más, no hay problema. No hay problema. Listo. Y todo esto está claro, inicia y termina con el cliente. Ahí no hay ningún secreto, no hay ningún misterio, y es: antes de activar cualquier proyecto, sea en explotación o en exploración, inicia y termina en el cliente. Me dirán: Julián, pero los proyectos de eficiencia, de mejora continua, que no es vamos a preguntarle al cliente, sino que identificamos oportunidades de mejora en un proceso interno. Pregúntele a ese cliente interno, diga: venga, ¿usted cómo viviría mejor? ¿Usted cómo necesitaría mejor que fuera la entrega del proceso de cartera o del proceso logístico o del proceso de almacenamiento, qué sé yo? Y usted está identificando una oportunidad.
y desarrolle ideación, experiméntela y acelérela. Ahora, estas 4 etapas aplican tanto para iniciativas de explotación y exploración a unas velocidades diferentes, porque es diferente yo identificar oportunidades en explotar, donde ahí tengo menos incertidumbre, a yo identificar escenarios, como decía Luis ahora, o áreas de oportunidad en explorar, donde la incertidumbre es mayor. Es diferente yo incubar en explotar cuando a lo mejor las iniciativas o las hipótesis son pocas, porque en la medida que haya menos incertidumbre, tengo menos hipótesis o tengo menos, llamemos como menos preguntas por hacer, porque pues ya todo está muy en la mesa, entonces a lo mejor la incubación ahí puede pasar más rápido, a diferencia cuando estoy en exploración, donde tengo más incertidumbres, donde tengo más hipótesis, por lo tanto la incubación debe tomar más tiempo o ser más rigurosa de lo que sea en un proyecto explotar, listo. Y acelerar, pues ese proyecto interno, pues impleméntelo para que pueda obtener ese ahorro o póngalo en el mercado y empiece a generar esa liquidez y esa atracción, que era un poco lo que le precisaba pues a Sebastián hace un momentico. Entonces, ese proceso, viene la pregunta y listo. ¿Y esto cómo lo incorporo yo en el negocio? Y aquí de pronto termino de complementar la respuesta a Alejandro, de uno que hace con los líderes. Si ustedes me preguntan a mí desde la experiencia, incluso en el podcast hablaba de eso en el episodio esta semana, desde la experiencia lo más difícil, lo más retador, es que los equipos directivos entiendan que bajo el mismo techo deben convivir estructuras, procesos y culturas diferentes. Eso es quizá, o sea, no es ni siquiera qué proceso de innovación o qué herramienta utilizamos, no es ni siquiera salir a hacer temas de vigilancia e inteligencia. Eso es claro, o sea, es como tener la capacidad para estar identificando esa fecha de vencimiento. Pero lo más duro es que estos equipos directivos entiendan que bajo el mismo techo deben convivir esos elementos. Y el equipo directivo no está solo, entonces está gestión humana o está el área que despliega todo el tema de cultura, y decirle a estas personas que hay que tratar de tener rasgos culturales diferentes, cuando a veces las empresas definen o ponen en la mesa y es cuál es nuestra cultura organizacional, y resulta que esa cultura está más para el mundo de explotación que para el mundo de exploración. Entonces, ¿qué significa eso? Y es, uno, equipo directivo, venga, entendamos que el foco estratégico en explotación es orientado al costo y beneficio, y aquí ahorita, como decía Sebastián, ahí es más orientado al mundo, cómo mantenemos el negocio operando, esos indicadores de rentabilidad, de costo, ¿cierto?, de eficiencia, mantenerlos en el mejor nivel. Pero cuando ese directivo está hablando con un equipo que está explorando, usted no le puede preguntar cuánto está vendiendo, qué costo está teniendo, o cuánto es la contribución, o cuánto es el margen EBITDA, no. Ahí la pregunta es cómo vamos, o sea, cómo está el crecimiento, cuáles son las áreas de oportunidad que estamos identificando. Esas áreas de oportunidad, si tienen, allí se empieza a percibir un valor, o sea, se empieza a ver como la luz al final del túnel. Entonces aquí el foco estratégico en explotar es eficiencia, en explorar es innovación y crecimiento. Las actividades claves en explotar es todo el tema de operaciones, innovación continua, excelencia operacional. En explorar es cómo estamos adaptándonos continuamente. Venga, empezamos a hablar más de temas exponenciales, temas transformacionales, temas disruptivos. Entonces ahí las actividades deben cambiar. Una cosa es un equipo pensando en un proyecto de explotación de un nuevo producto, a ese mismo equipo pensando en un proyecto de exploración. Las aproximaciones, si bien son las mismas fases, oportunidad, ideación, incubación, aceleración, pues las preguntas que se hacen cambian. ¿Cuáles son las competencias o habilidades? En explotar es unas competencias más operativas, más de seguir instrucciones. En cambio, en explorar, como decía Carlos, ahora son más emprendedoras o más intraemprendedoras, y es casi enseñarle a que este empresario vuelva a pensar como emprendedor. Listo. En el tema de la estructura en explotar es una estructura más formal, donde, como decía Luis, se tiene todo detallado, quién hace qué, quién le pasa, o sea, es esto que es salida de mi proceso, es entrada para quién, versus en exploración, donde la estructura casi que es más líquida, es más abierta, es mucho más plana, funciona más es a modo de red y debe ser más adaptable, más flexible, y ahí es donde empieza a surgir todo el tema de redes con aceleradoras, con emprendedores, con incubadoras y todo ese tema de innovación abierta.
En el tema de los indicadores, claro, en explotación las preguntas son sobre márgenes y productividad, pero en exploración las preguntas es cómo vamos con la validación de las hipótesis, cómo va con la disminución de incertidumbre respecto a ese proyecto, cómo vamos con la atracción. Ya hay clientes recurrentes, está empezando a darse un flujo de caja, todavía no me dé los márgenes, pero ya el cliente está pagando por esa propuesta de valor nueva que estamos poniendo en el mercado. En rasgos culturales, entonces aquí hay una cultura en explotar muy de eficiencia, muy de, venga, mantengamos el riesgo lo más bajito, muy de calidad. En cambio, en explorar, ya los rasgos son más de gestión de riesgo, gestión de incertidumbre, velocidad, flexibilidad, experimentación. Y ahí quizá lo más duro es vivir en la incertidumbre, porque en explotar normalmente funcionamos en la compañía con Waze. O sea, uno sabe dónde salió, sabe por dónde va a caminar y sabe a dónde va a llegar y en cuánto tiempo va a llegar. Pero usted en explorar, usted sale y no sabe todavía esas hipótesis o esas validaciones para dónde lo van a ir direccionando, ¿cierto? Y si las personas no son capaces de vivir en esa incertidumbre, créame que es mejor que lo deje en los proyectos de explotación, porque si usted mete una persona de esas a exploración, hasta le termina generando un problema psíquico, ¿cierto? Hasta ya le afecta el psiquismo al pobre porque está acostumbrado, no, dígame cuál es la instrucción, dígame el paso ABC, y resulta que en exploración eso no hay paso ABC. En exploración usted va construyendo ese camino. Y el tipo de liderazgo, un liderazgo en explotación es más autoritario, más típico de jefe, colaboradores, y les dice qué hacer, ¿cierto? Aquí ya en exploración es a un liderazgo más, a ver, de pronto en explotación es más jefe, en exploración es más líder, es más visionario, es más abierto, es más inteligencia colectiva. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo y es una de las compañías que asesoramos, el presidente de la empresa participaba en un proyecto de exploración y era un área de oportunidad diferente para la compañía. Es una compañía muy orientada al tema de inyección de plásticos y era una empresa que está identificando área de oportunidad en el mundo de agroindustria. Y resulta que en el equipo del proyecto había un operario que la familia toda la vida había trabajado en estos puntos de venta o en lo que llaman en los galpones en la central mayorista. Pues porque eran familias que tenían cultivos, entonces en la plaza tenían su local y allí vendían el producto. O sea, conocía el entorno. Resulta que en ese equipo, ese operario fue el que quedó como líder de ese proyecto. Y el presidente, que es un ejemplo muy, muy chévere, que eso, pues, no sé qué tan normal sea, pero el presidente como que se desprende de su cargo y es un integrante más del equipo donde le va guiando este operario. ¿Por qué? Porque el operario, al estar inmerso en ese tema agroindustria, sabe qué preguntas hacer, sabe qué hipótesis validar, y ahí el presidente se deja llevar. A diferencia, y es en un proyecto de explotación donde a lo mejor el presidente ya sí tenga toda la batuta y tenga toda la claridad. Entonces, ese tipo de liderazgo es clave, y aquí es donde les decía hace un momentico, y es los retos no solamente para el equipo directivo, sino para los equipos de gestión humana, y es, venga, qué culturas estamos instalando en la compañía, porque definitivamente explotar y explorar requiere unos rasgos culturales diferentes, y a veces las empresas son instalando la cultura organizacional, y esa cultura organizacional es para qué mundo, es para el mundo de explotar, es para los dos, o es para el mundo de explorar. Ahí donde hay un reto incluso más allá de innovaciones, un reto con el trabajo de las personas. Listo, no sé si hay alguna inquietud hasta aquí. Por mi lado, perfecto y espectacular la diapositiva. Perfecto, listo. Este material ustedes saben pues que también se lo hago llegar a Carlos para que de pronto lo socialice. Claro que sí. Listo, entonces, venimos hablando de buenas prácticas y estamos claros en paralelo vaya construyendo capacidades y vaya identificando oportunidades para que no genere frustración o ansiedad. 1. 2. Establezca un proceso centrado en los fundamentos, luego ponga la herramienta que quiera. Pues esos fundamentos son 4. Oportunidad, ideación, incubación, aceleración. 3. La empresa debe aprender a vivir con estas 7 características, debe aprender a convivir con ellas cuando está en explotación o en exploración, donde las 3 principales es cómo bajo el mismo techo conviven culturas, estructuras y procesos diferentes. Viene otro elemento y es listo, y por donde yo identifico proyectos. Y acá hay 18 caminos que aquí también jóvenes, bueno, aquí Carlos, y este fue el artículo que les compartí ahí como cuando
cuando estábamos comentando el artículo que pusiste de Ambidiestras, yo ahí en ese Sí. artículo amplío un poco lo que voy a contar acá, pues también por respeto del tiempo de ustedes, y para cada uno de los 18 caminos coloco un ejemplo sencillo, pero aquí hay 18 formas en que la compañía puede traer proyectos a la mesa. Puede ser, hombre, proyectos asociados a nuevas o diferentes posiciones en la cadena de valor, hacia atrás o hacia adelante, proyectos asociados a nuevos negocios, proyectos asociados a nuevos productos, proyectos asociados a nuevos clientes, a nuevos canales, a nuevas geografías. Si uno destapa cada uno de estos 6 caminitos, va a llegar a unas 18 alternativas para usted poner iniciativas de innovación en la mesa. Ahora, ¿yo cómo sé esas iniciativas cuando están en explotar o en explorar? Páselas por estas 4 preguntas. Las iniciativas que vayan a los mismos clientes, a los mismos competidores, estén fundamentadas en el mismo modelo de negocio, en la misma forma de monetizar y estén soportadas en las capacidades distintivas que hoy dominan la compañía, son iniciativas del mundo de explotación. Y aquí lo uno con otra teoría que también se escucha mucho en las compañías en el tema de estrategia, que es la teoría de los horizontes. Entonces son más proyectos de H1. Cuando yo empiezo, cuando esa iniciativa que usted identificó, sea de producto, servicio, modelo de negocio, lo que sea, se empieza de pronto a migrar, hombre, esto empieza como a ser un cliente medianamente diferente o otro cliente diferente para la compañía. Esto me está poniendo a competir con unos jugadores nuevos o con unos jugadores diferentes a los que estoy acostumbrado a competir. Esta iniciativa yo la puedo monetizar diferente a como monetizo lo que vendo hoy. Y esta iniciativa requiere unas capacidades diferentes a las que yo domino hoy y por lo tanto debo salir y armar redes con emprendedores o con centros de investigación o con otras compañías o con otros proveedores. En la medida que eso empieza como a ser diferente, yo empiezo a entrar más al mundo exploración. Y estas son 4 preguntitas que desde la práctica con mis clientes me ha servido para rápidamente saber cuándo estamos en el modo explotación y cuándo en el modo exploración y qué gestión darle a esa iniciativa de acuerdo a ese proceso que hablábamos hace un momento de oportunidad, ideación, incubación y aceleración. Listo, y es un ejercicio realmente sencillo y lo combino con los horizontes de crecimiento, pero no desde el tiempo. Y aquí la invitación es que cuando usted establezca el portafolio de proyectos en el marco del modelo ambidiestro, no hable de proyectos de corto, mediano y largo plazo. Hable de proyectos es desde baja, media y alta incertidumbre, porque un proyecto que hoy puede ser de alta incertidumbre, ejemplo, un horizonte 3, pero resulta que si la incertidumbre es técnica, y yo la semana entrante fue a una feria virtual en Chicago y allí conocí el proveedor de la tecnología, pues esa incertidumbre técnica desaparece inmediatamente, entonces ya ese proyecto deja de ser altamente incierto y lo vuelvo un proyecto que lo puedo ejecutar rápidamente. Entonces aquí para complementar la respuesta a Luis, ese proyecto que está en exploración lo traigo a explotación. O cuando la incertidumbre no es técnica sino de mercado. Hombre, pues si yo empiezo a entender el cliente y veo que ya en cierta geografía o en cierta categoría de productos empieza a emerger un cliente con unos hábitos de consumo o con unos comportamientos de consumo diferentes, pues ya disminuir la incertidumbre. Entonces lo traigo de un H3, lo traigo de un H2 o un H1. Pues es que la invitación y es que el portafolio no esté construido en función de tiempo, sino en función del nivel de incertidumbre. Y las incertidumbres en cualquier iniciativa terminan siendo de 2 tipos. Pues hay muchas incertidumbres, pero terminan siendo técnicas o de mercado, ¿cierto? Y cuando uno entiende esto, pues ya rápidamente se ubica en qué modo se encuentra. Ahora, ¿cómo funciona esto de cara a cómo se ve esto en el día a día del negocio? Pues las iniciativas que están muy bien identificándose la oportunidad o el escenario como planteaba ahorita Luis, aquí empieza usted a experimentar que son las capacidades que está desarrollando Carlos, entiendo, en el éxito. Empiezan ya como a experimentar, aquí viene ya un tema de aceleración. Estos son comportamientos o estos son actividades de exploración. Pues en la medida que yo lo lanzo al mercado y empieza a tener una atracción, esa innovación, ya vienen comportamientos de explotación. Aquí no se ponga a pensar en cómo hacerlo eficiente. Aquí es cómo usted sale lo más pronto posible y cómo asegura que está validando y que está saliendo con el modelo de negocio más aproximado a lo que las incertidumbres o a lo que esas incubaciones le está indicando. En cambio aquí, si empieza a preguntarse por eficiencias. Venga, yo cómo entonces empiezo a marginar mejor sobre este negocio, yo cómo empiezo
a ser aquí más eficiente, a bajar costos, gastos, lo que sea. Y ya luego viene todo el tema del sostenimiento y esto se vuelve un ciclo donde yo estoy continuamente desarrollando iniciativas en exploración, las voy pasando al mercado y ya las voy tomando en explotación. Otra pregunta que me hacen y es, Julián, y la PMO, Julián, y calidad, Julián, la oficina de proyectos, ¿eso tiene que ver o no con innovación? En la práctica que nosotros manejamos, nosotros invitamos que el proyecto, cuando ya sale al mercado, es como que usted gradúe el proyecto, es decir, innovación o toda el área de estrategia de crecimiento le dio el diploma a ese proyecto, lo gradúa y aquí lo toma la PMO o lo toma todo el equipo de ventas y operaciones o lo toma pues ya el responsable de esa categoría de negocio y aquí ya la función de ellos es cómo empezar a manejar todo el tema de eficiencia. Pero no empieces a hablar de eficiencias cuando apenas estás entendiendo la oportunidad, que esa es una de las formas de uno matar esas iniciativas de exploración, que apenas van aquí experimentando y ya aparece por aquí el gerente o el director de la unidad de negocio preguntando que cuánto van a vender y que por qué el margen tan bajito. Eso todavía no son preguntas oportunas para esta fase. Listo, eso son preguntas oportunas aquí, pero aquí es preguntas de cómo va disminuyendo la incertidumbre, cómo va la atracción. Es decir, están pagando por esa propuesta de valor, así no sea el margen que queramos, pero ya el cliente está aceptando eso. Entonces ahí es importante entenderlo porque esta ya es la realidad y aquí de pronto, Luis, termino de responderte la pregunta que hacías hace un momento. Listo. Perfecto. Seguimos adelante. Yo creo, Juli, que por el tema del tiempo nos quedamos acá. Me parece pues que la información que nos ha entregado hasta este punto es muy valiosa, muy enriquecedora. No sé, Alejo y Sebas, cómo le ha parecido hasta este momento y bueno, y quedamos en contacto con Julián, que es lo bueno, ya quedamos con todo el contacto de Julián por si tenemos que ahondar e invitarlo en una próxima ocasión. Alejandro, Julián, no sé, Sebastián, qué preguntas tengan o qué comentarios. Yo digamos que sí, que como pues antojado y yo creo que deberíamos hacer otra sesión como para profundizar un poquito más. Pero el abrebocas fue demasiado interesante y obviamente nos abre mucho como el camino a seguir pensando en este ambidiestrismo. Muchas gracias, Julián. No, ustedes, hombre, por el espacio. Aquí, qué pena aquí para finalizar. Esto es un poco, yo le comentaba a Carlos, nosotros estamos sacando una programación de cursos mensual. Este mes tenemos precisamente 3 cursos, son clases de 3 horas muy concretas. Aquí de pronto vimos más la conceptualización y algunos ejemplos prácticos, pues, o unas buenas prácticas. En estas clases estamos yendo, como digo yo, a pelar la cebolla y estamos yendo a la pepa, al fundamento del tema, quitando todo lo que a veces la teoría le pone encima las cosas y yéndose a los fundamentos. Entonces, precisamente tenemos en marzo tenemos 3 clases. Uno es sobre empresas ambidiestras, el segundo es cómo innovar en el negocio del hoy, que es profundizar en el explotar, y el tercero es cómo innovar en explorar, que lo hemos llamado innovación desde lo simple. Entonces, este material igual también, Carlos, agradezco si en la red puedes compartir la información para también quien esté interesado, bienvenido. Y como planteaba Alejandro, hombre, quedo abierto a otro espacio de estos y a seguir conversando sobre estos temas, porque también como le dije a Carlos en su momento cuando me llamó y me contactó para esto, y es, hombre, el propósito es cómo ponemos en la mesa puntos de vista para que vamos construyendo como comunidad y como empresarios que están en el mundo de la innovación, estrategia y esto, unas buenas prácticas que al final del día redunden, que las empresas crezcan y ese crecimiento redunda en que haya una calidad laboral y una generación de empleo pues también y un tema económico positivo para todos. Entonces, por mi lado, mil gracias, hombre, por la invitación. De pronto ahí el tiempo, me excusan, pero bueno, ahí nos vamos emocionando, pero espero pues como haber dejado unas ideas claves hasta donde llegamos. Perfecto. Yo quisiera que Sebastián nos ayudara a cerrar. ¿Cómo le pareció? Si encontró pues como respuesta a muchas de las dudas que traíamos. Bueno, primero que todo, Julián, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Como te dije, pues hay varios conceptos que ya yo tenía pues conocimiento debido a la charla que vi anteriormente, pero pues me pareció muy bacano como ahondar un poquito más en ellos. Entonces, ese fue Julián. No, aquí estoy.
Perdón. Bueno, que sí, no, pues que no, que muchas gracias, todo muy interesante. Y digamos que sí, todos quedamos acá como con la cabeza llena de ideas, hay que aterrizar un poquito de ideas, pero mi pregunta siempre es, bueno, digamos, este mundo es pues muy interesante, mucha teoría, pero ya en la práctica, ¿por dónde coge uno, por así decirlo, ese mundo? Pues por dónde empieza uno. Yo sé que yo a Carlos también se la hice como 20 veces ayer. ¿Por dónde empieza uno? Vale. No, Sebastián, mira, pues real no es solo práctica, ahí lo que estás viendo son también herramientas que hoy utilizamos en las conversaciones con los empresarios, pero sí para responderte y es, si usted dice, hombre, de lo que vimos en esta hora y cuarto, si te quieres ir con una sola cosa, yo te invitaría y es que vayas a tu compañía, listes todas las iniciativas que hoy están pensando y páselas por esas 4 preguntas. Páselas por, esto va para el mismo cliente, esto me pone a competir con los mismos jugadores, esto lo va a monetizar igual o diferente y esto está soportado en las capacidades que domino o requiere capacidades nuevas. Y en esas 4 preguntas vas a identificar cuáles de esas iniciativas están en explotar y en explorar. Y una vez con esa claridad, ya el proceso de gestión empieza a ser un poco listo. Entonces, en cuáles tengo que validar más incertidumbres y en cuáles puedo ir más rápido porque la incertidumbre es menos, por lo tanto, la inversión que haga allí es más segura, a diferencia de una iniciativa de exploración donde la plática que usted meta hoy debe pensarse como dueño, debe ser más cuidadoso porque la incertidumbre es mayor. Esa sería como un pasito que dijera, mano, eso es para hacerlo mañana con tu equipo y por ahí empezar a desplegar todo el tema de ambidiestrismo. Perfecto. Espectacular, Julián. Sí, Muchas gracias. perfecto. Yo lo último que tengo para cerrar el espacio es, como este material es para nuestra comunidad, nuestro objetivo es compartir y agregarles valor. Esto nació a partir de una de las preguntas que tenía uno de los miembros. Ahí nos dimos a la tarea de buscar a Julián, de encontrar la documentación y tenerlo hoy aquí. Entonces, la invitación es que si hay algún tema que nos esté quitando el sueño ahí alrededor de las organizaciones, de los emprendimientos, que nos digan, que nos damos a la tarea de seguirlo buscando, aprendemos en conjunto y crecemos y enriquecemos pues como la dinámica. Muchísimas gracias, Julián. Oh, Carlos, a ti, a Sebastián, a Alejandro y a Luis por la asistencia y por la invitación, hombre, quedo abierto a lo que consideren pertinente y donde pueda sumar. Mil gracias por el espacio, muy valioso, muy Listo, amables. Julián, que estés bien, gracias. Hasta Igualmente, luego. chao, Chao. gracias.